a los conferencistas, al doctor Ramón Bover, al doctor Mario Esperanza, a la doctora Saldarriaga para una sesión de preguntas de 10 minutos que vamos ya por itinerario. Como miramos, es de gran importancia la formación de las clínicas de insuficiencia cardíaca, necesitan un trabajo multidisciplinario y realmente es un trabajo arduo que todos realmente necesitamos realizar e imponer en nuestros diferentes centros, en las diferentes ciudades en Colombia y en los diferentes países. Quisiera ver si hay alguna pregunta por parte del auditorio a los conferencistas. Cuando usted menciona yo creo que la última, penúltima diapositiva donde coloca la unidad de insuficiencia especializada y la avanzada, ¿hay una comunicación entre estas dos unidades independientemente de dónde estén? O sea, por ejemplo, la de avanzada podría dar un direccionamiento a la de especializada si hay dudas o son totalmente aparte o cómo lo han hecho ustedes. Pues bueno, yo creo que la realidad, por lo menos que ocurría en España, era que la insuficiencia cardíaca hace 5 o 10 años estaba en manos solo de los grupos de trasplante, es decir, los que tenían realmente poder. Todos los expresidentes de la sección de insuficiencia cardíaca, todos absolutamente, son gente dedicada al trasplante cardíaco. El siguiente presidente va a ser el primero que se ha dedicado a la insuficiencia cardíaca crónica. Esto es un reflejo de la realidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando hablábamos de unidades de insuficiencia cardíaca, hablaba la gente del trasplante, por supuesto, con todos mis respetos, que hacen un trabajo fantástico, pero vosotros me entendéis a que un aspecto es la insuficiencia cardíaca avanzada, y esos centros, casi ninguno tenía insuficiencia cardíaca crónica, casi ninguno. Y curiosamente la insuficiencia cardíaca crónica pues era la que muchas veces no estaba bien organizada, bien representada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que se vio es que claramente el centro de insuficiencia cardíaca avanzada, ojalá en el mismo centro, desarrolle una insuficiencia cardíaca crónica lo mejor posible, incluso acreditada. Puedes tener en un mismo centro acreditada la avanzada y la especializada, por ejemplo. Que no, tienes que buscar coordinar todo ello. Por ejemplo, nosotros que vamos a estar acreditados para especializada, nuestro centro de avanzada nunca vamos a tener trasplante porque va por licencias, igual que ocurre en otros países. Nuestro centro de trasplante, que se llama Puerta de Hierro, pues estamos en íntimo contacto con ellos continuamente. Y entonces, fíjate, porque es con letra muy pequeñita, pero al centro comunitario se le exige que tiene que tener un centro especializado asociado. ¿Por qué? Porque si el centro comunitario no va a tener un implante de desfibrilador, ¿quién va a implantar desfibriladores a esos pacientes que no se va a hacer en su centro? O sea, como tú bien dices, al final lo importante es dar la calidad a cada centro en función de lo que pueda hacer, no pedirle más de lo que pueda hacer, sino que con los recursos que tiene lo haga lo mejor posible y eso sí, fundamental, que se coordine con el centro que realmente pueda hacer aquello que él no puede ni debe hacer, porque probablemente en el marco en el que está y por el tamaño del centro, etcétera, no le corresponde. No sé si te ha respondido la pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, la doctora Adriana. Para Ramón igualmente la pregunta, así como te preguntaba María Juliana, acerca de la relación entre la unidad, digamos, de primaria, la avanzada, bueno, y finalmente la avanzada reconoce igualmente pacientes que deben volver a la primaria y que ustedes devuelven cuando estabilizan o cuando se dan, o sea, cuando ya optimizan el manejo y dicen, bueno, este paciente no vale la pena que esté ocupando un espacio en nuestra unidad. Bueno, pues vuelvo al anterior, es que supongo que depende mucho del entorno y vosotros que en muchos casos conocéis la realidad que se ha vivido en España, es la que os he comentado, que las unidades de trasplante han recibido muchos pacientes, pero sí que es verdad que no estaban coordinadas con unidades de insuficiencia cardíaca crónica, ni ellos mismos las tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Que el paciente ha pasado a una consulta de pacientes no trasplantados o no trasplantadores, que no se podían trasplantar. Pero realmente no ha habido esa dinámica, que yo creo que cada vez la habrá más, de que probablemente una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada sea obligado que en el mismo centro o fuera tenga esa asociación con una unidad de insuficiencia cardíaca especializada, que es la que debe gestionar el paciente de forma crónica, porque la unidad de trasplante no es la que debe gestionar un paciente con insuficiencia cardíaca crónica rechazado para trasplante. No porque no sepan muchísimo de insuficiencia cardíaca, que lo saben, ya sabéis que no lo digo en ese aspecto, sino porque no están dedicados a esa gestión crónica.
Entonces, completamente de acuerdo que probablemente lo más importante es parcelar esa estructura, pero yo creo que hasta ahora, y cuando digo hasta ahora es hasta hoy mismo, eso desde luego no está tan claro. Por eso ha sido la necesidad de intentar incentivar estas distintas figuras y clarificar que no vale que todo el mundo esté donde caiga, sino que, como tú bien dices, a lo mejor un paciente ha sido derivado a un centro de trasplante y no va a ser trasplantado, a lo mejor no es el propio centro de trasplante el mejor para seguirle posteriormente, ¿no? Sino que debe ser referido a una unidad de insuficiencia cardíaca especializada o comunitaria que sea la que más próxima tenga y que sea a lo mejor la que mejor asistencia le puede brindar. En cuanto al programa de SEC excelente. Estas 14 unidades que se van a certificar en este momento, su proceso frente al proyecto que sé que ya lleva varios años, fue autoevaluarse, o sea, hacer todo el proceso que tú nos mostraste allí y aplicar a la sociedad para conseguir esta certificación. Sí, pues nada, muy rápidamente os cuento el aspecto práctico cómo ha sido. Esta es la primera jornada de acreditaciones. Entonces, ¿cómo ha sido? No se ha solicitado el centro a la Sociedad Española, oye, quiero acreditarme, sino que esta primera jornada ha sido un poco a dedo como piloto. De tal forma que se han cogido centros de avanzada, de especializada, de comunitaria, y el proceso es, recibimos una documentación con la parte teórica y el checklist que teníamos que cumplir para cuando viniera el auditor, o sea que te avisan, estás sobre aviso lo que tienes que cumplir, entonces ya te citas con el auditor un buen día, claro, todo esto son meses, y él viene y te revisa todo, te revisa tus instalaciones, ojo, revisa todo el proceso, porque es que te puede acreditar la unidad, pero no acreditarte el proceso. Y para la acreditación completa necesitas la unidad y el proceso. El proceso es si estás coordinado con primaria, si te hablas y estás en un comité con el de la urgencia, con medicina interna, todo el proceso, ya me entendéis. Y entonces, una vez que ha pasado el acreditador, el mismo comité de SEC Excelencia recibe ese informe y es el que da el visto bueno a que se haga esa acreditación. O sea, es bastante lógico, no tiene ninguna, pero sí que es verdad que supone que haya ese esfuerzo. Ya os imagináis que cuando te auditan, yo he sido redactor de documento y auditado, y evidentemente eso es muy duro, porque te das cuenta de que cuando haces un documento de qué es lo que pedirías idealmente, siempre pides cosas que nadie de los de la mesa cumple, ni los propios elaboradores del documento, y somos conscientes cuando lo hacemos, pero todo el mundo se calla. Entonces, claro, luego en el proceso de acreditación, pues evidentemente os podéis imaginar que ocurre de todo, porque claro, el desfibrilador que a lo mejor no funciona, pues te bajas de la planta, en fin, cualquier tipo de cosa necesaria para tal, ¿no? Pero yo creo que al final, más que el sello, que nunca debe marcar diferencias en el sentido de yo sí, tú no, es un estímulo a la homogeneidad y a la excelencia, pero excelencia en el mejor de los sentidos. Excelencia es en el que yo creo que todo vale, porque todo está hecho con mucho cariño y mucha buena voluntad, y cuando digo todo vale es que todos sabemos por dónde empezamos y qué teníamos cuando empezamos, pero si encima tienes un estímulo y tienes un checklist y quieres llegar ahí, seguro que lo vas a hacer mejor, porque vas a tener esa guía y ese patrón. Y yo creo que es un proceso bastante intuitivo, que de una forma mejor más sencilla o menos sencilla, pero sí recomendaría, sí exportaría a otros modelos, porque supone que si el capítulo de falla cardíaca da esa acreditación, pues es un extra de calidad que probablemente haya que, como mínimo, pues conocer y considerar, ¿no?, que existe esa opción. ¿Cada cuánto se van a autoevaluar nuevamente? Pues espero que cada mucho. No está fijado, porque si no todo el proceso se va a cada vez que cambien las guías. Y entonces, no lo sé, pero yo supongo que será cada 2, 3, 4 años, efectivamente, o cuando haya algún cambio importante. Casi lo más importante de ese proceso de reacreditación es para no bajar la guardia y para que no haya desestructuraciones de unidades, ¿no?, sino que realmente como mínimo se mantenga un nivel de calidad. Gracias. Yo también quería hacer una pregunta, y es cómo se comunican entre las diferentes unidades, cómo han logrado articularse, porque yo creo que eso es clave, y en ese sentido iba también la pregunta de Adriana, ese paciente que no es para mí o que ya logré todos los objetivos, se estabilizó, ¿cómo yo puedo regresarlo a otro nivel donde yo estoy segura que no lo van a descuidar y no vamos otra vez a retroceder en todo el proceso que hicimos? ¿Cómo lograron ustedes esa articulación en los diferentes niveles? Bueno, es difícil y yo creo, soy absolutamente sincero, que todavía no está lograda, en el sentido de que las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, casi todas lo que han hecho es crear su propia unidad de insuficiencia cardíaca crónica.
Eso ha sido la solución más. No tiene ni el nivel ni el desarrollo, así hablando entre nosotros, que tienen las que no tienen avanzada, pero sí que han creado alguna figura, alguna persona, un cardiólogo, una enfermera, tal, para dar soporte, porque es muy difícil, es que yo creo que es muy difícil que una persona que ha pasado por un centro de trasplante salga cuando no fue remitido. Ojo, es muy distinto si yo tengo un paciente que remito a mi centro trasplantador. Ahí las probabilidades de que me vuelva son altas o de seguimiento compartido. Pero si ha ido derivado no de una unidad, sino que va derivado de un cardiólogo general, pues ellos evidentemente sería muy raro que lo mandasen a nuestra unidad. Insisto, ¿cómo se ha solucionado? Porque casi todos los centros de trasplante lo que han buscado, en vez de coordinarse con alguien más, es formar su propio centro, su propia unidad de insuficiencia cardíaca, llamémosle especializada. Con los de la comunitaria todavía yo creo que, no te puedo decir ejemplos concretos, pero yo creo que siempre ha habido esa comunicación, porque siempre una unidad de una ciudad pequeña que está en un hospital más pequeño, cuando necesitaba un desfibrilador ya sabía a quién se lo tenía que comentar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bastante natural el decir quién era tu referente. Como dices luego, entre unidades de insuficiencia cardíaca, ¿ha habido algún salto en la comunicación? ¿Ha habido algún avance importante? Todavía no. Dependerá, yo creo, de todas formas más de una solución local, porque el proceso, la acreditación no llega a ese punto. O sea, no llega al punto de obligarte a hacerlo de una determinada forma tal, con tal de que tú digas que estás coordinado con una unidad de especializada que te puede ofrecer todo aquello que tú no haces. No sé si, hablando de lo mismo, no sé si vosotros a nivel, por ejemplo, de Colombia o de Costa Rica, ¿cómo tenéis estructurado ese proceso de comunicación del paciente, derivación del paciente? Porque es verdad que el paciente muchas veces hay que derivarlo a otro sitio, ¿no? Bueno, Costa Rica tiene 95% es medicina del Estado. De la medicina del Estado hay en este momento 4 hospitales grandes. La medicina está regionalizada, entonces si yo pertenezco a cierta área geográfica me toca ese hospital y si no tiene clínica de falla no la tiene. Pero digamos, en esos 4 hospitales que en este momento ya están con clínicas operativas, cubren gran parte del Valle Central, que son varias provincias. Ahí se incluyen, las provincias se llaman Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Entre ellos no se comunican en el diario vivir porque cada uno de esos hospitales es autosuficiente, son hospitales regionales, donde están las clínicas. No hay clínicas en este momento en Costa Rica en las clínicas periféricas, por decirlo así, solo en hospitales grandes. Hospitales que hacen trasplante en Costa Rica hay 2. Esos hospitales, interesante, esos 2 hospitales no tienen programas de falla cardíaca, tienen los programas que vos mencionás para trasplante, pero tienen un abismo los pacientes. Y después, en la medicina privada solo hay un hospital privado, que es donde yo trabajo, que tiene un programa de falla cardíaca, donde nos comunicamos, donde intercambiamos dudas y donde a veces un paciente, podemos referir un paciente, lo hacemos en las reuniones del capítulo de falla, porque ahí es donde nos conocemos y entonces nos contamos nuestras penas, hacemos psicoterapia y entonces ahí, si yo tengo un paciente con una limitación, entonces dice, mira, yo te puedo ayudar, y entonces lo hacemos, pero extra institucional, pero somos como una familia, todos nos conocemos los que hacemos falla cardíaca en Costa Rica, entonces es la forma que tenemos para trabajar. Realmente pues la dificultad nuestra en Colombia es la forma en la que funciona el sistema de salud, ¿cierto? Entonces muchas veces si yo le derivo el paciente a la atención primaria de su seguro, yo pierdo todo el control sobre qué va a pasar con el paciente, no sé quién lo va a seguir. Entonces, eso ha limitado mucho que nosotros podamos derivar los pacientes a instituciones diferentes. Muchas veces lo que hacemos es el que está muy bien, se estabilizó, logramos de alguna forma reversar la disfunción ventricular, lo entregamos a la consulta de cardiología general, pero de nuestra propia institución, porque ahí sabemos que ese cardiólogo sabe cuáles son los criterios para regresarnos el paciente en caso de que algo suceda, pero definitivamente tenemos mucho por hacer. Si lográramos tener como más control y más comunicación con ese primer nivel de atención, sería mucho más fácil, pero
pero en este momento yo veo muy difícil eso porque todos tenemos el temor de perder el camino que hemos andado con ese paciente en todo el programa. Bueno, con la atención primaria solamente comentar que, como tú bien dices, es el aspecto más difícil. O sea, nosotros tampoco damos de alta casi a los pacientes de atención primaria porque ni compartimos el mismo sistema informático, o sea, la comunicación con la atención primaria es muy difícil, aunque seas del mismo seguro público. Al proceso de autorización, porque tomamos el programa de falla cardíaca como un programa que no incluye que se tengan demoras en la atención del paciente, con comunicación telefónica, con emails, con resúmenes pequeños de los pacientes. Digamos, eso ha favorecido, por lo menos dentro de Bogotá, tener 2 centros ya montados en Bogotá diferentes a la Clínica Colombia, donde tenemos atención primaria y nos doblan en el número de pacientes atendidos con insuficiencia cardíaca crónica. Y esa es una herramienta que hemos utilizado para, a pesar de que la clínica en el número de pacientes atendidos es bastante grande, ha permitido derivarlos a atención primaria siguiendo unos lineamientos definidos para ese sitio de atención. Y de alguna manera utilizamos algo hemos tratado, pues seguimos en eso, estamos trabajando en el tema de telemedicina para hablarlo con otras ciudades del país. Entonces, como es el mismo sistema unificado del mismo asegurador, a través de una consulta de telemedicina podemos hacer una detección temprana. Si el médico familiar detecta un paciente, mirar si lo podemos monitorizar a través de este método de telemedicina o si realmente debe ser referenciado al sistema. Es como compartir esa experiencia, que de pronto es un modelo especial que podemos contar acá en Colombia. Perfecto. Queremos agradecerle al doctor Ramón Bover, a la doctora Clara Saldarriaga, al doctor Mario Esperanza por sus excelentes ponencias.